Buenas, buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al quinto episodio de Pendiente de Revisión. Hoy van a estar conmigo sola y nuestra invitada, que en breves estará aquí sentada junto a mi lado. Joya está en el banco de suplentes en esta oportunidad por un temita de salud. En próximas semanas estará con nosotras nuevamente, con el equipo de producción y conmigo acá en el estudio. Así que, bueno, vamos a arrancar un poquito con el programa. La idea de hoy es meternos full en el tema fútbol, que tiene en vilo a todo el mundo, básicamente, por el Mundial. Y en ese marco, en el último programa habíamos estado conversando un poco con Joya en la apertura alrededor de la combinación entre un mundial que obviamente seguimos millones de personas por todos los países, y a la vez que hay un debate en las redes, en distintos ámbitos, en los grupos de amigas, en nuestros grupos de WhatsApp de familia, sobre lo mercantilizado, ¿no?, que está este mundial en particular, que es una dinámica que viene ocurriendo mucho en distintos eventos masivos y multitudinarios, pero ninguno como el fútbol. Y en ese marco la idea es intentar introducirnos un poco con lo que podríamos llamar uno de los posibles lados B de este tema, para meternos en el tema fútbol masculino, fútbol femenino, fútbol y negocios, fútbol y cultura. Y para eso, en breves, vamos a estar charlando con la invitada, pero antes vamos a ver dónde estuvieron las feministas esta semana. Estamos acá en la fábrica Patio por comenzar la caravana en solidaridad con los trabajadores en lucha y sus familias que vienen hace más de 40 días resistiendo en la fábrica, resistiendo en el acampe, arriba de los techos. Es muy importante traerles la solidaridad. Desde Pan y Rosa vinimos a traerles la solidaridad a las familias porque no queremos más familias en la calle. Ya estamos con nuestra invitada. Ella es periodista deportiva, es también columnista de deportes en El Destape y creadora y fundadora del sitio Historias de Gol. China Grayani, bienvenida. Hola, ¿cómo va? Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá. Bueno, nobleza obliga, primera pregunta, ¿cómo ves el partido de hoy dentro de las próximas horas? ¿Cómo ves a Argentina, Cabo Verde? Bueno, hay algunos datos que están buenos resaltar porque es la primera vez que se cruzan Argentina y Cabo Verde. Cabo Verde es una selección debutante en el Mundial, así que es todo un logro que haya llegado a enfrentarse justamente con la selección campeona. Y más que anticipar algo futbolístico, lo que creo es que vamos a estar muy bien a nivel anímico, porque si vimos las últimas veces en las que Argentina avanzó en esta fase de grupo, siempre se vio a la hinchada y a la gente, y cada vez que, con lo que cuesta viajar hoy en día, lo que se ve es que cada vez hay más gente ahí, y creo que eso va a ser el marco en el que Argentina va a jugar, independientemente de lo futbolístico, que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, bueno, era una pregunta necesaria para, esperemos que el programa sea la previa de ver el partido hoy a la tarde. Pero para ir metiéndonos un poco en el tema, yo me puse a pensar un poco, bueno, y con Joya, aunque no pudo estar acá hoy con vos, charlábamos esto de, un mundial que se hace en 3 sedes, ¿no? O sea, en Estados Unidos, en México, en Canadá. Entonces, ahora también es un tema que yo vi mucho, sobre todo en las redes, que el equipo masculino del fútbol norteamericano no es que se súper destaca en general, pero en este mundial en particular tiene un equipo bastante más sólido, y como sorpresa de algo que quizás no sé si todo el mundo se esperaba. Pero nos pusimos a pensar con ella y dijimos, porque sabemos que en Estados Unidos, a diferencia históricamente, si se quiere, de los últimos largos años, no es lo mismo el fútbol de la liga masculina que el fútbol de la liga femenina. Entonces dijimos, ¿qué onda las ligas femeninas en los 3 países que hoy son sede del Mundial, ¿no? Entonces, para arrancar, te quería preguntar un poco por Estados Unidos y tanto qué comparación o análisis o punto de vista os puedes aportar de la liga masculina y la liga femenina, y los datos que te parezcan a vos, obviamente, relevantes sobre eso. Bueno, mira, recién recordaba que con el tema del Mundial masculino, ahí en Estados Unidos, tuvieron que aclararle a las personas que viven ahí que Messi no es de Estados Unidos, sino que es de Argentina, porque claro, al jugar él en una liga nueva que crearon, porque el Inter Miami empieza justamente a
a crecer en lo futbolístico y con la gente que estaba ahí alrededor, gracias a Messi y a todas las figuras que fueron trayendo de a poco. Ese era el nivel de fútbol masculino y que no se conocía ni las reglas, básicamente. Bueno, la FIFA decidió llevar este mundial ahí, tripartito, como dijiste, un poco en Estados Unidos, otro en México y en Canadá, que quizá en México es de los que más color tiene y los más avanzados en Sudamérica en ese sentido. Pero bueno, en relación al femenino, es todo lo contrario, porque si bien yo venía como investigando y pensando, bueno, ¿por qué se da esta cuestión de que en las universidades, por ejemplo, le dan mucha más importancia a la división de géneros dentro de lo que es el deporte? En Estados Unidos. Claro, al no tener división de género. O sea, ellos tienen por ley muchos derechos que son para avanzar en ese sentido, y desde muy chicas las jugadoras, las deportistas tienen acceso a herramientas, a condiciones iguales que en el masculino. Entonces, creo que porque había una vacante ahí, las mujeres estadounidenses supieron ocupar ese espacio y bueno, son de las más ganadoras en todas las 10 ediciones que hay de la Copa Mundial de femenino. Claro, sí, son grosas. Bueno, yo dije, vamos a hablar con una especialista, entonces también hice un poquito la tarea para no quedarme tan atrás de lo que vos sabés, y me puse a buscar y encontré algo que obviamente no conocía, pero que va en el sentido de lo que vos contás, de estas demandas que se conquistaron, que tiene que ver con una reforma en la Ley de Educación Superior, que fue en 1972, o sea, segunda ola feminista, y que dentro de esa reforma educativa se incorpora esto de la igualdad de género, ¿no? Entonces eso dio un montón de demandas que permitieron, ¿no?, como que ingresen las mujeres tanto en las universidades así como en el deporte profesional, y me reía cuando lo buscaba porque gobernaba Nixon en ese momento en Estados Unidos, el mundo era un polvorín, no sé, guerra de Vietnam, eso, segunda ola feminista, todo. Entonces dije, bueno, seguramente ese contexto, ¿no?, esto que vos comentás de, bueno, nuevas demandas, nuevos derechos que se empiezan a cumplir y que permiten a las mujeres decir, che, nosotras podemos jugar también y somos competitivas y es un lugar más donde podemos estar. Bueno, explica un poco, ¿no?, capaz también esa ley, pero cómo llegamos hasta acá y esto que vos decías de que son las más grosas, las campeonas entre las campeonas, ¿no? O sea, que se está disputando ahora ese lugar, y te cuento un poco también cómo está la situación en Europa, porque también en España hay dos modelos claros dentro del fútbol femenino. Uno es el de Estados Unidos, que tiene que ver con esto que vos decís, con el aporte desde las escuelas y desde las infancias. Es un trabajo como mucho más que va de a poquito, ¿viste? Con planificación y con crecimiento en ese sentido. Ahora, en Europa, los clubes que ya tenían fútbol masculino, por ejemplo Barcelona, Real Madrid, Athletic, lo que hicieron fue incorporarlo desde un lugar más marketinero, si se quiere, ¿entendés? Entonces aprovecharon ya las grandes marcas y el crecimiento y se metieron más en lo que son las sociedades anónimas, que claro, no son asociaciones civiles, que es la diferencia que hay acá en Argentina. Entonces vos tenés esos dos modelos, el que viene desde las escuelas y el que va directamente desde los clubes, y bueno, con todo lo que eso lleva. Lo que tienen en común estas dos formas de crecer en el fútbol femenino es que tanto los yanquis como los españoles supieron capitalizarlo y hacerlo un poco más de marketing que lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Y por eso también hay mujeres que juegan al fútbol, no es un descubrimiento eso, claro, se abren los espacios y después se tienen que visibilizar. Es un crecimiento que es integral, ¿no? Obvio. Y esas dos puntas lo hicieron así, y por eso son las que hoy en día manejan a nivel internacional el fútbol. Claro, total. Sí, aparte de que hay como todos los fenómenos sociales y culturales, ¿no?, son en movimiento. Entonces, a la vez que hay una vacancia, un espacio por distintas demandas que se dieron, que ingresaron a las mujeres, después también está todo esto que vos decís de lo marketinero, bueno, el negocio alrededor del fútbol, ¿no?, ya sea masculino, ya sea femenino. Obviamente el negocio del fútbol masculino, es a otra escala, pero en
el otro ámbito también lo hay y existe, digamos. Bueno, hay ahí como una problemática que se cruza principalmente en el femenino, porque hay muchas deportistas y muchas personas que habitan ese espacio que dicen, bueno, yo no quiero parecerme al masculino o no quiero, pero necesariamente hay algunas cuestiones que tienen que igualarse. Y en el tema de la visibilidad, por ejemplo, de transmitir los partidos, acá en Argentina, bueno, en el 2019 se avanzó en la semiprofesionalización y después de eso vino la pandemia y todo se fue para atrás, pero a niveles económicos, sociales, y el deporte es una pata fundamental de nuestro país, principalmente por lo que es a nivel educativo, formativo, y ya lo estamos viendo también en el Mundial masculino con, bueno, todas las... Llevamos 6 entrenadores que de Argentina, somos la selección que más entrenadores llevó al Mundial, y que son todos de Santa Fe, menos uno, ¿entendés? Entonces eso también habla de un federalismo, hay muchos integrantes del masculino que son de distintas provincias de Buenos Aires, o sea que Argentina es pionera en deportes, y en derechos también, solo que, bueno... falta la parte de la inversión, pero en general en el país, o sea, no solamente en el deporte. Sí, estamos en una situación particular, digamos. No, y te quería preguntar un poco, siguiendo con esto de, bueno, no sé si las comparaciones, pero no solo tanto desde el punto de vista deportivo, mejor dicho, así como de las experiencias y de, no sé, y las realidades que tienen los jugadores y las jugadoras. Bueno, vos me contabas un poco recién de Estados Unidos, pero por ejemplo, Canadá, ¿qué onda Canadá? O sea, la liga que está jugando ahora, vienen de ganar además, y la liga femenina, que entiendo es más joven en el tiempo que la de Estados Unidos. Bueno, también pensaba que hay cierto nivel de patriotismo en Estados Unidos que podemos debatir si nos gusta o no nos gusta, pero tienen un nivel altísimo de patriotismo que apoyan todo lo que venga, ¿entendés? Y acá en Argentina eso a veces cuesta mucho, porque en los comentarios que vos ves en las transmisiones cuando juega la selección argentina, que juega gratis, que la pueden ir a ver por YouTube de la casa, ¿viste? Como... Y así todo hay gente que bardea a la selección. Y yo creo que en esa comparación los Yankees tienen un poquito más de amor por sus jugadoras, por sus jugadoras. Claro, en el caso del fútbol. En el fútbol femenino. En el caso del fútbol femenino. Y eso es de público también, es mixto, digamos, el público que banca esto que decís más de más apoyo a la liga femenina nacional, es mezclado en general, no sí, importa. Porque lo que apoyan es el patriotismo de la camiseta de Estados Unidos, ¿entendés? No, como que no hacen diferencia. Pero también porque tienen políticas que hacen que crezca y que apoyan al deporte. Claro, sí, aparte ahí siempre hay un tema, ¿no? Donde se mezcla mucho. Lo mismo Canadá. Claro, Canadá es parecido en ese sentido. No, digo que es muy común. Bueno, acá se discutió bastante creo que los días previos a que arranque el Mundial, esto de patria y deporte, en el sentido de cuánto los gobiernos pueden aprovechar o no si el equipo de tu país gana mundial o si le va peor, si eso impacta de forma directa. Yo he leído y sigo algunas de los textos que escribe Pablo Alabarces, docente de la Facultad de Sociales de la UBA, para quienes estén viendo y no lo conozcan, y especialista en temas de cultura. Bueno, y me parecía interesante porque él decía un poco esto, ¿no? Que es una forma un poco bastante mecánica de ver la dinámica de los fenómenos culturales. Que hay negocio en el fútbol, lo hay. Que puede haber gobiernos que intenten aprovecharse de cómo le va a la selección, lo hay. Ya igual que Argentina haya sido campeona del último mundial y el gobierno de Alberto Fernández ya muestra bastante que no es lineal ni automático, que si a una selección le va bien, no sé, o si decimos, bueno, si gana, por ejemplo, algo que no sabemos, ¿no? Pero gana Estados Unidos. El fútbol es otra especie de poder. No es un gobierno, pero más o menos es de ese estilo. Obvio, sí, por eso hay mucho, desde mi punto de vista, ¿no? Es un fenómeno que incluye un negocio desde ya, y también es una pasión de multitudes que genera muchas veces algo que
que recordaba que le escuché decir a Pablo, ya no sé en qué entrevista, pero lo vi en las redes, de que eso, de que no es lineal y que no es automático porque es un poco más contradictorio como fenómeno político, como fenómeno cultural, como fenómeno deportivo estrictamente. Después de ahí a las intencionalidades de los gobiernos, bueno, desde ya es otro debate, pero digo en términos de las personas en general que siguen no sé, en este caso a su selección, así como uno lo puede pensar en términos de los clubes, ¿no? Si se fuera como, no sé, pienso acá en los clubes grandes en Argentina, tampoco es automático que, no sé, vos sos de Boca, entonces estás con alguna de, políticamente sos bostero, bostera y estás con alguna de las dos facciones en disputa de la interna de Boca. Bueno, no funciona tan así en general, pero bueno, sí me parece que es un punto interesante, digamos, para pensar. No, pero capaz sos de Boca y te gusta el fútbol y vas a ver, justamente porque lo que te gusta es tu club, y vas a ver al vóley, y vas a ver al básquet, vas a ver... No solo el fútbol. Exacto, o sea, a eso me refiero con el sentir un poco más, para apoyar a la selección nacional femenina, que además, ahora cuando termine el Mundial masculino en Estados Unidos, la selección sub-17, la sub-20 de Argentina tienen 2 mundiales también. O sea, clasificaron por primera vez 3 selecciones femeninas a mundiales, algo que también habla de un buen crecimiento en nuestro país. Cuesta mucho más con estas comparaciones que vos haces con las ligas distintas. Con estas ligas internacionales que tienen más guita para aportar y más desarrollo, pero bueno, no quiero dejar de decir que nosotras estamos creciendo un montonazo y que se están logrando grandes hitos de cara al Mundial que se viene el año que viene en Brasil. Claro, está bueno eso. Bueno, yo te quería preguntar también, ya quizás yendo un poco más a Argentina, porque algunas preguntas que me surgían preparando la entrevista. No, leía una encuesta que es del año pasado igual, que decía, bueno, cómo la menor cantidad de espacio que tienen los deportes femeninos a comparación de los deportes masculinos. Y pensaba, como estamos en el Mundial y todo fútbol, y pensaba en el fútbol femenino y decía, bueno, pero yo veo por amigas que juegan, conocidas, ya no te digo, ¿no? Ni la selección femenina ni los grandes clubes. Te digo, no sé, los clubes de barrio que hay por mi casa, que son un montón, y todos tienen equipos, tienen deportes femeninos varios, pero específicamente de fútbol. Entonces te quería preguntar un poco esto, cómo vos lo veías al desarrollo del fútbol femenino en nuestro país. Bueno, ahora recién me comentabas un poco de la selección, pero incluso saliendo quizás de la Liga Nacional, y puede ser desde los grandes clubes, y también eso, quizás los clubes más pequeños. O sea, ¿cuál es la realidad hoy y qué cosas se han avanzado y qué cosas vos ves más problemáticas o desigualdades que hay que seguir reclamando? Bueno, los clubes de barrio cabe mencionar que están sumamente financiados, entonces también en ese sentido acortaron un montón de espacios, y cuando las organizaciones tienen que recortar, van y recortan los espacios de mujeres y otras identidades, o sea, no dejan de estar los varones en las canchas, sí las mujeres, entonces cuesta mucho acceder y permanecer en los lugares, en las canchas. A nivel demanda, sí, hay mucha más demanda, pero porque si te dejan jugar, vas y entras y jugás. No importa el deporte que sea. El tema es que te abran las puertas y que no sea un problema que una mujer entre a una cancha de fútbol. Se ve en los clubes cerca de tu casa, se ve que siempre tenés alguna amiga, alguna conocida que alguna vez fue a jugar a la pelota. Se da también más lo de jugar de forma mixta, a algunas les gustan, otras no, pero sí hay un avance a partir del 2019, eso se nota. Hay un mayor consumo también, hay más periodistas, hay más medios que cubren, o sea que la demanda existe, lo que tiene que acompañar eso es el crecimiento, y el crecimiento se acompaña con la parte económica e integral, ¿no? Sobre todo, que sea algo verdadero que la AFA proponga para los clubes
y no solamente para la foto. Claro. A veces sucede. Sí, a veces barra la AFA negocios, donde hay negocios, Claro. estarán ellos además. Digo la AFA, el Estado, porque los clubes de barrio no son desde dependientes de la AFA, pero sí son del Estado, entonces son políticas que tienen que tomarse en todo tipo de niveles. Porque después vemos los resultados. Cuando clasificamos a los mundiales, cuando salimos campeonas, ahí decimos, bueno, qué bueno que esa persona pudo hacer un deporte en nuestro país. Claro. No, y pensaba esto que decías, bueno, que desde el 2019 hubo un cambio notorio del desarrollo del fútbol femenino y que sí, bueno, hace no mucho fue una gran movilización el 3 de junio por el Ni Una Menos, que volvió a estar ese movimiento en el 2015, en el 2018-2019, todo el movimiento por el reclamo de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces pensaba, y para preguntarte a ver cómo vos lo veías, quizás más como en movimiento, ¿no? No solamente como, bueno, la foto de ese momento o cómo estamos hoy, porque los gobiernos cambian, porque las realidades cambian, porque estamos viendo una situación de ajuste, como vos bien estabas explicando recién. Pero pensaba, bueno, también a partir de ese momento, a la vez que se incorporan más chiques a los deportes y al fútbol en particular, también yo empecé a ver mucho más movida de comisiones de género en los clubes, incluso en los clubes grandes. Y te quería preguntar un poco, quizás no su historia, pero sí si hay algún ejemplo, alguna experiencia que a vos te parezca interesante. Y también para conocer, bueno, un club tiene distintas actoras, ¿no? O sea, están las jugadoras, están las socias, bueno, hay distintas, sí, como en cualquier ámbito, digamos, hay distintos actores y actoras y actrices. Entonces te quería preguntar un poco si hay algún ejemplo o pionero o que a vos te parezca más rescatable para conocer, para que la audiencia conozca y yo también. Bueno, sí, Vélez, que fue el primer club en tener un departamento de género, con Paula Ojeda ahí a la cabeza, que hoy en día ella trabaja en conjunto con AFA, entonces lo que se pudo hacer a partir del 2019 y de la semiprofesionalización fue poner en agenda cuáles eran los reclamos que tenían las deportistas, ya independientemente del fútbol, ¿no? Las deportistas en los clubes tenían situaciones muy comprometidas para resolver, abusos de poder, claro, abusos situaciones físicos, de violencia en distintos aspectos, exactamente, ¿no? Y al estar esto acompañado por la marea del 2018, por los movimientos feministas, lo que se hizo fue como, bueno, enmarcar, institucionalizar, y sí, hay algunos clubes que al día de hoy sostienen esos espacios, y que son muy importantes sobre todo para esto, para poder protocolarizar qué es lo que sucede. En el Mundial masculino hay futbolistas que fueron denunciados, que están saliendo las denuncias por distintos lados. Hay un jugador iraní, si mal no recuerdo, marroquí. También creo que salió uno de Cabo Verde, o sea que saltan las denuncias en las distintas federaciones. Y bueno, estamos viendo también cómo se actúa con los diferentes protocolos, ¿no? Sobre todo para que no sigan sucediendo estas cosas que lamentablemente arruinan al deporte. Claro. Bueno, ahí cuando estaba buscando un poco de info sobre esta relación, ¿no?, entre que haya movimiento de los feminismos, tanto de las mujeres como de la diversidad sexual, y estos cambios que empiezan a haber incluso en los clubes y en el deporte, ¿no? Que muchas veces, quizás cuando se habla de los feminismos es como, bueno, no sé, en la educación, en la salud, en distintas demandas económicas, pero bueno, como somos más de la mitad de la humanidad, obviamente cuando nuestro movimiento está en potencia y en alza, con mucha más fuerza, irrumpe y empieza a no conquistar de la noche a la mañana todo, porque la sociedad en la que vivimos sigue siendo la que vivimos, pero sí empiezan a haber cambios y transformaciones producto, ¿no?, de ese movimiento. Y encontré que está la coordinadora Sin Fronteras del fútbol feminista, y que justamente también, ¿no?, hay personas LGTBIQ+, activistas feministas de distintas tradiciones, y te quería preguntar un poco ¿qué visión tenés vos de esta coordinadora, ¿no? O sea, ¿cuánto fue una conquista que exista este espacio que intenta articular estas distintas demandas que vos decís, ¿no?, que pueden ser específicas de las problemáticas que nos atañen a nosotras, digamos, como los distintos tipos de violencia, así como otras que tienen que ver con nuestros derechos?
Sí, la coordinadora es un gran espacio que unifica todas estas luchas y que está presente además, mientras te escuchaba recordaba que quienes estuvieron con los jubilados al principio los miércoles, los clubes, y los clubes con todas estas organizaciones que acompañan los derechos humanos, no es el club como lo conocemos, el de marketing del club. Claro, no es el ahí. hincha, la hincha. Claro, exactamente. Son las personas y mayormente son las compañeras que están ahí adentro dando batalla en cada lugar, y la Coordinadora Sin Fronteras es una de las que siempre está, además, transversalmente acompañando todas las luchas en las que se cree. Entonces está bueno ese espacio y otros espacios también que se fueron abriendo a raíz también de personas desaparecidas. Por ejemplo, estoy recordando Fortineros con Memoria, que es un espacio de derechos humanos que tiene Vélez y que tienen algunos clubes también. Entonces esa es la parte que quizás no es la que vemos en la tele de todo lo que se hace deportivamente hablando, pero sí es lo que sucede y lo que sostiene a las instituciones. Claro. No, y capaz como para ir cerrando, te quería preguntar, porque bueno, el desfinanciamiento enorme que está llevando adelante el gobierno de Milei en todas las áreas que querramos, y eso incluye las áreas del desarrollo social y deportivo, implican, por ejemplo, que en los desguaces que hizo este gobierno en el sistema de medios públicos, por ejemplo, que había sido una conquista que visibilizaba también a los deportes feminizados. Bueno, eso, ¿cuánto vos crees que afectó hoy en la actualidad? Porque, bueno, obviamente vos creo que al principio lo decías cuando charlábamos más del caso de la Liga Estadounidense, ¿no? De esto de, bueno, tener determinadas leyes que se conquistaron que hicieron que, no sé, en las universidades se empiece a jugar más. Entonces, bueno, y todo eso implica que se sepa que existe esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Si vos ves que, no sé, que casi no existe, pareciera que el tener menos visibilidad pareciera que crea una realidad paralela, digamos, de como si esos deportes no estuvieran, o si sobre todo pensando en las pibas más jóvenes, ¿no? En las chicas que van a la primaria, las chiques que van a la primaria o al secundario, que existe esa posibilidad, pero al verse menos en el sistema de medios públicos, bueno, es una forma de mostrar que no está, digamos, esa oportunidad. Claro, sí, la representatividad, el poder ver a una jugadora y decir, bueno, yo quiero ser como esa jugadora o como ese jugador, es lo que justamente hacen los medios de comunicación, ¿no? Mostrar y ser el nexo entre lo que pasa dentro de la cancha y lo que pasa afuera. Y lamentablemente necesitamos que haya más intervención mediática para visibilizar el fútbol femenino. El Mundial que va a jugarse en Brasil en el 2027, que falta menos de un año, lo van a televisar a través de la plataforma Netflix, pero no en Argentina, por ahora. Veremos, ojalá que se pueda hacer algo para que, bueno, ya que es una plataforma internacional la que lo agarra y lamentablemente no la televisión pública como debería ser, bueno, por lo menos que se garantice el acceso a ver un partido, eso sería espectacular. Así que... Sí, aparte lo mínimo, ¿no? Si va a jugar la selección femenina, la selección debería de tu país. ser obligatorio que eso se transmita en medios públicos. Y sacándolo del fútbol en general, en cualquier deporte, cuando juega alguien que representa tu camiseta, hay que apoyarlo, es así. No cualquiera llega a las grandes ligas de deporte. El alto rendimiento es un estilo de vida muy difícil de llevar y quienes están ahí, quienes llevan la camiseta argentina justamente, tiene que ser un orgullo para nuestro país y lo tendríamos que apoyar desde todos los lados. Sí, total, ¿no? Y así reclamar que también, espacio, ¿no? está buenísimo que se pueda hacer. Genial. No, y está bueno también para reclamar esto último que yo por ejemplo no sabía, lo de que solamente hasta el momento va a ser una transmisión por Netflix, o sea que si no tenés Netflix o tu mamá o tu amiga o lo que sea no tiene, tipo no lo vas a poder ver. Bueno, también... pero con el Mundial masculino pasa lo mismo, si no tenés X Flow o no sé qué canal que tenés que tener, ya no se ven más todos los partidos.
Sí, podés ver los tuyos, digamos, pero Claro. no seguir el conjunto del torneo, digamos, ¿no? Desde el principio hasta el Queremos final. ver el mundial entero. Claro, sí, no solo Argentina u otros. Bueno, China, gracias por venir. Quería, para ver si está bien y si no, corregime, @ChinaGrayani son tus redes sociales, para quienes quieran buscarte y seguir los contenidos que haces, y también si hay dudas, si hay consultas o lo que sea, que puedan contactarte a vos. Bueno, gracias por venir. Un placer siempre, aguante la izquierda. Si llegaste hasta acá, no te olvides de darle like a este video, de compartirlo, de dejarnos tus comentarios, qué te pareció o lo que sea que nos quieras decir. Y si podés, también, además de suscribirte al canal de La Izquierda Diario Más, si todavía no lo hiciste, podés aportar tus morlacos, porque este medio lo hacemos desde abajo, entre todas y todes en La Izquierda Diario Más. Quiero que sepan que, aunque no parezca muchas veces, leemos sus comentarios en el programa de YouTube. Y estuvimos viendo que después del último episodio que hicimos con Joya, varias personas nos estuvieron preguntando sobre el próximo encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que se va a realizar en la ciudad de Córdoba. Así que por eso les dejo la invitación a sumarse a viajar con Pan y Rosas para el próximo encuentro. Pueden contactarnos en los comentarios de este programa, y también pueden contactarse, si no, en el sitio de Instagram, que es @panyrosasargentina. Bueno, esto fue todo por hoy. Llegamos hasta acá, pero tengo un pedido de mi jugadora que se fue al banco para este quinto episodio, que es comentarles que la próxima vez que nos vean vamos a estar conversando con Jorge Remacha sobre este librito que se llama Agrupémonos Todes. Él es el autor, como saben, y si no, les cuento muy brevemente. Junio fue el mes del orgullo. Y en ese marco nos parecía que estaba bueno poder estar conversando sobre el tema con el autor. No voy a expoliar mucho porque los invito a que lo adquieran al libro, que lo hicimos desde Ediciones IPS, pero si te preguntás qué tienen que ver la lucha del movimiento LGTBIQ+, y qué tienen que ver las luchas de la clase trabajadora, sobre ese tema vamos a estar conversando con él. Bueno, nos vemos la próxima.